Estamos muy agradecidos con el Señor porque el día de ayer tuvimos un tiempo muy hermoso celebrando a nuestras mamás y fue un tiempo de coinonía muy especial que realmente nos ha deleitado en la presencia del Señor. También queremos dar gracias al Señor porque el día viernes por la noche tuvimos una lluvia hermosa con truenos, rayos que cayeron muy cerca y nos quemaron algunos dispositivos. Y dice la palabra que debemos dar gracias en todo. Se quemaron los routers, los splitters, algunas pantallas, pero el Señor tiene todo bajo control. Por eso es que no les hemos proyectado las letras esta mañana. Pero el próximo domingo estarán ahí. Acompáñenme por favor, mi amado hermano. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 1. Esta mañana vamos a abordar un desafío muy especial de tocar un tema doctrinal, de tal forma que la prédica de esta mañana no es devocional, sino doctrinal, por lo que le voy a rogar usted me ayude esta preciosa mañana poniendo una especial atención. Vamos a hoy día hacer un panorama general de este tema que nos presenta la palabra del Señor. Hemos iniciado con un tema que se llama la promesa del Padre. Hemos estado los domingos compartiéndolo juntos. Hemos visto, mencionado que la promesa del Padre está relacionada con el bautismo en el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos vemos nosotros la descripción bíblica de lo que aconteció en Pentecostés, el primer Pentecostés de la iglesia como iglesia. Ya habían acontecido muchos Pentecostés en la historia de Israel como pueblo de Dios. Pero aquí había un escenario diferente para poderlo entender vamos a mencionar algunos temas que explicamos en algunas prédicas anteriores. Yo solamente los voy a un poquito puntualizar para que nos sirvan de base por si alguien es nuevo y le ayude un poquito a estructurar, ya que hoy día va a ser un escenario un desafío para mí como maestro de poderlo explicar claramente. Y como no es, dice la palabra del Señor, ya no es leche espiritual, sino es alimento sólido, entonces vamos a necesitar ahí una especial atención. Le voy a pedir paciencia para los que ya están avanzaditos y tienen una base teológica importante. Dentro de la iglesia tenemos muchos maestros muy preparados, entonces les voy a rogar que me tengan un poquito de paciencia mientras yo contextualizo un poquito, pongo bases y luego para que los nuevos estén bien contextualizados. De todas maneras, el día de mañana, lunes, en la escuela, en el centro de entrenamiento para maestros, voy a estar tocando el tema. El anterior lunes, hemos estado en este tema desarrollándolo. Está usted cordialmente invitado, mi amado hermano,
8 de la noche hasta las 9. Puntual empezamos, puntual terminamos, de tal forma que si hubieran algunas preguntas usted puede hacerlas. Si alguien también gusta puede contactarme y podemos compartirlo personalmente si hay algo más que aclarar, porque voy a reconocer el tiempo que tengo. No voy a poder explicarlo todo como me gustaría, ¿está bien? Pero voy a ser lo más preciso posible. Entonces vamos a leer, ponga atención, dice la palabra del Señor, nos dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En un momento vamos a leer otras porciones de la Escritura, dentro de lo que es la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Aquí en el capítulo 2, la palabra del Señor nos muestra lo que aconteció en la primera vez que el pueblo de Dios es bautizado con el Espíritu Santo. Hemos mencionado ya de que es una operación que realiza el Espíritu diferente al nuevo nacimiento. Habíamos mencionado de que el día de Domingo de Resurrección, cuando el Señor le dice a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo, ahí es el nuevo nacimiento, la regeneración de los discípulos. Y en ese momento acontece algo muy especial, porque el escenario, la naturaleza del ser humano cambia. También algo que hemos mencionado en el nuevo nacimiento, el ser humano es tripartito, es espíritu, alma y cuerpo. Amén. Mencionamos de que cuando los discípulos, el Señor aquella noche de domingo se presenta en medio de ellos y les dice shalom, y dice que sopló y les dice recibid el Espíritu Santo, ocurre una operación que se reconoce como teológicamente como la transformación, el nuevo nacimiento. Ahí los que estaban, Pedro y Juan y todos los demás apóstoles, nacieron de nuevo. Quiere decir que su espíritu que estaba muerto, no es que no tenían espíritu humano, era que su espíritu estaba muerto, hemos dicho desactivado, había perdido una libre comunicación con el Espíritu Santo de Dios. Ese momento, el ser humano, al nacer de nuevo, ellos al recibir, al creer ya en completitud, al tener una fe completa para salvación, nacen de nuevo, dice la palabra del Señor, y ellos, su espíritu es activado. Quiere decir, a su espíritu se le restaura la posibilidad de comunicarse libremente con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, permítame hacer lectura de una porción más de la Escritura, y aquí viene nivel 2. Agárrese, mi amado hermano, de su silla, ponga cinturón de seguridad y ponga atención. Corintios, no siempre los pastores se animan a entrar en este capítulo, pero el Señor hoy nos ha animado. Mire usted, dice así la palabra del Señor en una preciosa porción de la Escritura. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica,
Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. A ver, un verso más. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí el apóstol Pablo entra a un escenario ya muy maduro en una iglesia llena de dones, la iglesia de Corintios, con muchos problemas también, mucha lucha también, los corintios, pero llenos de dones. Anhelaban los dones y no tenían muy claro la aplicación de los dones, su correcto uso de los dones. Y el apóstol Pablo escribe en esta carta para ordenar un poquito el escenario. Permítame ahora mencionar lo siguiente y póngame atención, porque vamos a hacer referencia a declaraciones teológicas que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo menciona y dice, muy bien, dentro de lo que es el escenario de la oración, existen dos tipos de oración dependiendo del origen. De nuevo, ¿está bien? Yo puedo clasificar la oración por el origen, o puedo clasificar la oración por el objetivo de la oración. En Timoteo podemos ver una clasificación que hace el apóstol Pablo. Le dice, háganse oraciones, rogativas, peticiones, intercesión, y hace toda una clasificación de la oración que yo puedo expresar. En este escenario estamos hablando en español, ¿está bien? En español, o en la lengua materna nuestra. El apóstol Pablo dice, muy bien, en la oración usted puede orar con el entendimiento, o puede orar con el espíritu. Y entonces él hace, dependiendo del origen, hay dos tipos de oración. Dependiendo del objetivo, hay otros tipos de oración que hoy día no las voy a explicar. Permítame mencionar el tipo de oración que está el apóstol Pablo aquí manejando y explicándole a los corintios. Él les dice, miren, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, cantaré también con el entendimiento. Muy bien, demos ahora un paso atrás. Estábamos hablando de que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Molto bene. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está explicando, el Señor por mano del apóstol Pablo nos está explicando, es que, muy bien, cuando usted habla en lenguas, su espíritu se activa voy a decir así, desde esta área de su ser, y empieza una comunicación que el apóstol Pablo le llama orar en el espíritu. Aquí dice que el entendimiento queda sin fruto. Estamos hablando en el griego, habla de la mente, dice, ¿no? El pensamiento, el razonamiento, lo que yo entiendo. Cuando yo estoy, en este momento yo estoy hablándole a ustedes y estoy utilizando mi entendimiento para hablarles. ¿Puedo yo hacerlo de manera ungida, permitiendo de que el Espíritu Santo
me guíe. Y se convierte en un escenario de profecía, un tipo de profecía. La predicación es una forma de profecía. Quiere decir, entregar una palabra de parte de Dios a la iglesia. Amén. Hoy no voy a tener tiempo de explicar toda la profecía, pero ¿dónde me quiero centrar? En que podamos nosotros entender que la palabra del Señor nos está aquí revelando de una manera preciosa, mi amado hermano. Que cuando no se la comprende correctamente, yo puedo tomar una actitud equivocada con respecto a una bendición de Dios maravillosa para mi vida. Y aquí la palabra del Señor nos menciona y nos dice, muy bien, usted tiene dos maneras de orar, dos formas de orar. Una es, voy a yo permitirme decir, con el alma, y la otra es con el espíritu. Yo puedo hacer una oración con el alma que irradie todo mi ser y a los que están alrededor también. Quiere decir, puedo hacer un impacto espiritual también. Pero esta oración que acontece en Pentecostés es una oración en la que no participa el entendimiento, no participó la mente de los que estaban orando. De repente, por eso dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Había un anhelo de su presencia, había un anhelo de estar con Él, había un anhelo de poder hacer su voluntad, había una entrega total de ellos. Por eso dice, estaban juntos y unánimes buscando de la presencia de Dios. Es una actitud de estar enamorado del Señor, de querer más de su presencia. Y las palabras en español, en un lenguaje conocido nuestro, no alcanzan. Entonces, dice la palabra del Señor, que empiezan ellos a hablar y a orar en un lenguaje no conocido para los que estaban orando, y eso se llama el hablar en lenguas. Y el apóstol Pablo dice, es orar en el Espíritu. Ahora permítame decir lo siguiente, en este mi intento de explicarlo. El hablar en lenguas tiene dos impactos en su escenario también, que se clasifica nuevamente, y esto que le estoy diciendo para efectos didácticos, por favor, cuando clasifico las cosas, ¿está bien? Se clasifica en dos de acuerdo al objetivo. La palabra clave que utiliza el apóstol Pablo es edificación. Utiliza una expresión que es edificación, que me permite clasificar el espectro de alcance del hablar en lenguas. Permítame decir lo siguiente ahora. Muy bien. Cuando decimos hablar, estamos utilizando nuevamente un concepto natural que tiene que ver con la comunicación. Hay un emisor, un receptor. La idea es que el receptor pueda entender lo que se está transmitiendo, ¿está bien? Y tiene un objetivo. La palabra del Señor menciona así. Él dice, muy bien, cuando habla de orar en lenguas, lo hace para un escenario privado. El apóstol Pablo dice, el que ora en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios, y es de edificación personal. Leámoslo de nuevo. Miren, dice así. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, habla misterios. Quiere decir, el Espíritu Santo guía ahora a esa parte del ser humano que es el espíritu humano, y el espíritu humano ejerce ya ahora esta oración, que es una oración perfecta, guiada por el Espíritu Santo de Dios, en la que no interviene el intelecto humano. Ya voy a orar por mi papá, mi mamá, mis amigos, por la iglesia. ¿Por quién más oro? ¿Por qué más oro? A ver, vamos a seguir orando. Y uno va buscando por quién orar y interceder cuando está orando y va aprendiendo a orar, vamos a decir así. En este escenario, cuando es una oración en el Espíritu Santo guía la oración. Y la oración se vuelve una oración perfecta, maravillosa, hermosa, precisa, guiada por el Espíritu Santo de Dios en un conocimiento completo, total de lo que yo necesito. Y se convierte en ese escenario de edificación personal. De nuevo,
hablar en lenguas tiene un tipo que es edificación personal. Ese tipo de hablar en lenguas o esa oración en lenguas es privada. Es muy similar a cuando dice la palabra del Señor: cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, y cerrada la puerta, ora con tu Padre en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Amén. Esa es una oración que no la hacemos nosotros, por ejemplo, aquí ni en muchas veces yo puedo estar orando, ¿no? Y se ve que un hermano se acerca, y ahora en mi mente, pues, ¿no? Porque el hermanito no escuche, ¿no? Este es un tema personalísimo con Dios. Es algo muy privado. Es algo de edificación, dice, personal. En las lenguas es igual. Las lenguas tienen un escenario que es de edificación personal. Y por eso dice el apóstol Pablo, si yo lo leo completo y no presto la atención, pareciera que hay una contradicción. Porque dice, el que habla en lengua, en lengua extraña, dice, no le habla a los hombres. ¿Le habla a quién? A Dios. Y eso es de edificación personal. Muy bien. Ahora, cuando yo ya he recibido ese don de poder hablar en lenguas, y es de oración privada, es de oración de edificación personal, dice la palabra del Señor que este don se puede ampliar y tiene otro escenario. Y ya es un escenario que también está guiado en su clasificación por su objetivo, y es de edificación de la iglesia. De nuevo, si logro transmitirlo correctamente y explicarlo, va a ser de muy especial bendición para nuestras vidas, comprenderlo. Dice así la palabra del Señor. Miren, si usted dice habla en lenguas, ahora ya para la iglesia, usted tiene un mensaje para la iglesia. El hablar en lenguas ahora toma un escenario, se amplía el escenario y dice, muy bien, yo quisiera que todos hablen en lenguas, dice el apóstol Pablo. Y más adelante dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero yo quisiera que más bien, más quiero que profeticen, dice. Porque el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, dice. Porque el que profetiza, dice, es de edificación de la iglesia. Muy bien, ahora dice el apóstol Pablo, pero sí, lo que usted está recibiendo es como si usted aprendió a hablar español ahora, y usted habla español, ¿no? Es como ya aprendió a hablar en lenguas, o recibió el don, perdón, de hablar en lenguas. Ahora por eso yo hablo en español, pero no necesariamente profetizo, no necesariamente tengo don de ciencia, no tengo necesariamente don de revelación, no tengo necesariamente don de sabiduría. En las lenguas, en ese entorno espiritual es igual. Yo puedo hablar en lenguas, pero no necesariamente yo estoy dando profecía, estoy dando palabras de ciencia, estoy dando palabras de sabiduría. Y entonces, ¿por qué? Porque el objetivo es diferente. Cuando yo hablo en lenguas y es de edificación personal, no le estoy hablando a las personas. No es un mensaje para la iglesia. No es un mensaje, por eso el que habla en lenguas no le habla a las personas, dice. Le habla a Dios. Ese es el primer escenario del hablar en lenguas. Pero llega un momento en la sola voluntad de Dios que Dios puede darle un don, ampliar ese don de dar profecía en lenguas. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué conviene? Yo hablo, dice, más en lenguas que todos vosotros, pero yo prefiero ir con 5 palabras con el entendimiento, donde ustedes, que hablar 1000 palabras en lenguas y que ustedes no me entiendan y que yo le hable al aire, dice, quiere decir, no tiene fruto. Por eso dice también, el entendimiento queda sin fruto. Es necesario ahora que usted me ponga especial atención aquí. ¿Qué es importante entender? Ahora, muy bien, usted pueda diferenciar, mi amado hermano, los dos escenarios de hablar en lenguas. El primer escenario tiene que ver con edificación personal. El siguiente, y quiere decir, primero tiene que acontecer esto. Yo primero tengo que hablar en lenguas. Luego, si Dios quiere, ya puedo profetizar en lenguas. Puedo cantar en lenguas. Puedo dar revelación en lenguas. Puedo hablar en ciencia en lenguas. Por eso dice el apóstol Pablo más adelante, ¿no sería mejor que yo vaya con ustedes? Pero si voy con revelación, voy con ciencia, voy con sabiduría, voy con profecía, dice. Por eso dice el apóstol Pablo,
el que habla en lenguas, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Pero dice, si es que las lenguas son un mensaje de Dios, entonces, y tiene interpretación, entonces ya el que habla en lenguas, dice, a no ser que, entonces el que habla en lenguas es mayor ya que el que profetiza. Permítame decirle lo siguiente. Ahora voy a dar un paso más, a ver si me alcanza el tiempo. ¿Qué es importante entender? Diferenciar ahora, es como que yo dijera, muy bien, yo ya tengo el don, ahora puedo hablar en lenguas, todavía son lenguas privadas, quiere decir que es algo para Dios, no es una palabra de mensaje para la iglesia, no es una palabra de profecía, no es una palabra de ciencia, no es una palabra de revelación. Y fíjense cómo las menciona el apóstol Pablo y dice, o yo puedo ir con ciencia, dice, con revelación, con sabiduría o con profecía. Qué tremenda bendición, dice él. Lo que podía ser solo profecía, ahora se convirtió en ciencia, revelación, sabiduría y profecía. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien recibe ahora ese otro escenario, esa ampliación del don, de decir, yo hablo en lenguas, recibí el bautismo del Espíritu Santo, pero ahora además te cuento que yo recibo de parte de Dios un mensaje de profecía para la iglesia. No me digas, hermano, sí, y en lenguas. ¡Qué bendición! Yo puse un ejemplo, lo voy a volver a poner, ya está acostumbrado Cesarito, ¿no? Siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que yo le digo a Cesarito, te cuento, hermano querido, que el Señor me dio palabra de revelación para tu vida, y de ciencia, de sabiduría y de profecía, hermano querido. Cesarito se emociona, se cae de espalda. Lo levantan a Cesarito. Y entonces, pastor, deme el mensaje de Dios. Y yo empiezo a hablarle en lenguas. Y le hablo en lenguas y en lenguas, va una hora. Y Cesarito, no entendí nada, pastor, porque no entiendo las lenguas. Entonces el apóstol Pablo dice, mi amado hermano, si usted tiene un mensaje para la iglesia, si usted tiene un mensaje, una profecía en lenguas, una revelación en lenguas, una palabra de sabiduría en lenguas, una palabra de ciencia en lenguas, tiene que haber un intérprete, porque si no, no se va a cumplir el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Edificación de la iglesia. Imagínense que yo les diga, hermanos queridos, tengo una profecía para la iglesia. Y todo, no me diga, pastor, dele, pastor, con todo. Y yo le echo aquí en lenguas unos 10 minutos. Gloria a Dios, aleluya, les digo, reciban y todo. Porque no entendieron. Entonces el apóstol Pablo dice, si es que usted va a dar un mensaje a la iglesia, usted le va a dar un mensaje a una persona, ya no es una oración directa con el Padre, que no es a las personas, sino a Dios, y que es de edificación personal, sino que ahora es una profecía, es una palabra de sabiduría, es palabra de ciencia, es palabra de revelación. Yo tengo que buscar o oro para que Dios me dé el don de interpretación de lenguas, o busco a alguien que tenga el don de interpretación en lenguas. Ahora le voy a contar algo. Estábamos en una de las vigilias con los jóvenes y estábamos orando, habíamos ya estado, no sé, 1 hora, 2 horas orando, cantando, buscando del Señor, orando, llorando, buscando de su presencia y de que Él nos pueda. Gracias, hermano. Ya van 10 pañuelos. Gracias, Marquito, te doy una caja. Y entonces, mientras estábamos orando, yo recibo en mi corazón una palabra en español, para uno de los jóvenes que estaba en la oración. Y entonces yo me voy con esa palabra y oro por el hermano. Y luego de que oro por el hermano, lo vi yo bien apagado, bien tímido, ¿cómo les puedo decir? Bien frío. Estaba muy acusado, vamos a decir así. Porque el enemigo lo tenía bien arrinconado, no le daba ya ninguna salida ahí. Y el Señor me da una palabra en el espíritu, y yo voy con esa palabra
como dice la palabra del Señor, de consolación, de exhortación. Y cuando es una palabra en español, no fui a darle una palabra en lenguas. Yo fui y le di la palabra, y conforme el Señor me iba guiando, yo le iba diciendo lo que Dios le decía, y él se quebrantó, cambió su actitud. Era como si hubiese estado hablando con Dios, y Dios venga y le responda, le hable a lo que le estaba hablando, a su duda que estaba viviendo en ese momento. Yo terminé de hablar y él quedó llorando, y entonces el Señor de darle el mensaje, y recuerdo que quedamos orando todos, y luego yo me percato de que se acercó mi esposa a orar por él, y entonces mi esposa empieza a orar, y mi esposa le entrega una palabra, y ahora ya era una palabra, una profecía, una palabra de Dios, pero ahora era en lenguas. Y entonces ella empezó a darle una palabra en lenguas, y obviamente ella no estaba entendiendo lo que decía. El hermano también quedó pestañeando, y entonces mi esposa llamó a una de las hermanas que tiene el don de interpretación de lenguas, y entonces se acerca y empieza a interpretar, y yo, que estaba medio lejitos, me dio una curiosidad santa y me fui, ¿no? Así, dicho, ¿qué pasaba? Y empecé a escuchar esa palabra, y todo lo que el Señor me había dado, una palabra de profecía para él, esa interpretación era tal cual. Le hablaban en lenguas, y la intérprete interpretaba, y era lo mismo que yo había recibido de parte de Dios. El hermano, claro, el segundo impacto. Yo creo que el Señor en su misericordia, tal vez él estaba dudando, dijo, capaz, el pastor es buena gente, capaz que me ha venido a dar esta palabra para que yo me anime, digamos, ¿no? Y el enemigo estaba robándole la bendición. Y entonces el Señor vino a hablarle en otras lenguas, mi amado hermano, que ya no podía entender ni él ni quien la estaba entregando. Pero cuando vino el intérprete, empezó a decirle lo mismo. Entonces todas las barreras se cayeron, todas las dudas se cayeron, y el Señor edificó la vida de la congregación, de la iglesia, de ese miembro de la iglesia. De tal manera, mi amado hermano, que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo por eso les dice, mi amado hermano, si es que usted va a dar una palabra, si usted va a dar una profecía, si usted va a dar un mensaje a la congregación, que haya alguien que lo interprete. Que sean 2 o 3, dice. Porque obviamente estaban hablando de un culto como hoy día, ¿no? Es como que hoy día alguien diga, pastor, tengo una palabra de profecía. A ver, hermano. Y entonces le echen lengua. Y después de 15 minutos nos diga, amén, gracias, todo gracias. Nadie interpretó, perdimos 15 minutos, ¿no? Porque dice la palabra del Señor, habéis hablado al aire. Porque no tiene interpretación. Entonces, mi amado hermano, cuando el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Mira lo que voy a decirle. El apóstol Pablo dice, profetizan todos, tienen don de ciencia todos, sanan todos, tienen don de milagros todos. Luego dice, hablan en lenguas todos, interpretan todos. La respuesta lógica es no. Entonces, cuando no se entiende el escenario de cómo es el operar del hablar en lenguas, uno piensa que está hablando de todo el hablar en lenguas, pero la palabra del Señor está hablando del hablar en lenguas de edificación para la iglesia. Se los voy a decir de esta manera. Por eso dice el apóstol Pablo, yo quisiera que todos hablen en lenguas, dice el apóstol Pablo. Dice en Hechos, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los hijos de vuestros hijos, y para todos los que el Señor llamare. Ahora, ¿el don de profecía en lenguas es para todos? No. ¿El don de ciencia en lenguas es para todos? No. El Señor lo da conforme Él quiere darlo. Por eso dijo el Señor,
Ciertamente Juan los bautizó con agua, pero dentro de no mucho, todos seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. De tal manera que, mi amado hermano, entender este escenario de nuestra vida, poder anhelar esta bendición de parte de Dios, de poder tener mire lo que voy a decirle, este tiempo de estar en su presencia, de poder orar y orar en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo. Es una bendición incalculable, mi amado hermano. Por eso es que esta mañana he querido hacer esta exposición doctrinal para que usted pudiese sentirse motivado y decir, yo quiero esta bendición para mi vida. Quisiera poder orar y orar en el Espíritu, y que esta oración sea perfecta, de una edificación sin precedentes en mi vida, una oración guiada por el Espíritu Santo, precisa, cabal, exacta para la bendición de su vida, mi amado hermano. Es una bendición maravillosa. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos seguir los dones. Mire, dice así: seguid el amor y procurad los dones. Cuando termina el capítulo dice: no impidáis el hablar en lenguas. Ahora usted ya entiende, pues al menos eso es mi anhelo, que usted entienda por qué el apóstol Pablo dice en la congregación: si usted no tiene intérprete, no dé un mensaje en lenguas. No está diciendo no ore en lenguas. Es como que yo aquí en la iglesia le diga: hermano querido, no ore aquí. No puede orar aquí, en su oración privada nomás. No, yo puedo orar. Es más, les voy a decir algo, mi amado hermano. Antes de yo subir al púlpito, yo siempre estoy orando en lenguas. Tal vez usted no me escucha porque no va a disculpar. No es con usted la charla, es con el Señor. Entonces yo oro en lenguas con el Señor. Es de edificación personal, para que yo pueda subir y ser menos yo y sea más Él aquí en el púlpito, mi amado hermano. Porque si soy yo, nada soy, mi amado, nada puedo hacer. Soy nada ni nadie, mi amado hermano. Pero cuando subo y es más Él, algo, mi amado hermano, entonces puede alcanzar y ser de utilidad para usted en medio de este siervo lleno de imperfecciones. De tal manera que es una bendición que con todo amor, con todo cariño, yo le motivo a que usted pueda orar, buscarle en el Señor, decir: Señor, tú eres el que bautizas con Espíritu Santo, bautízame, bendíceme, Señor. ¿Quiere que le dé un secreto, mi amado hermano? Yo tuve la bendición. Es más, les voy a decir, yo ni siquiera entendía bien. Cuando mi pastor, en aquel tiempo, estoy hablando de 1985, póngale, estaba yo queriendo bautizarme. Y el pastor me dijo: no te puedo bautizar si yo tenía 12 años de edad. Y él me dice: nuestra normativa no me deja bautizar a alguien de 12 años. Las clases para bautismo duraban 3 meses en ese tiempo. Según iba, pasaba clase, daba examen. Oye, no sé si más bien querían convencerte de que no te bauticé, digamos, ¿no? Pero de ahí íbamos y dábamos examen con el pastor principal, face to face. Y como yo era nerd, me fui pues a dar examen, ¿no? Oral con el pastor. Y el pastor me preguntó de varias cosas y yo le respondí todo, gracias a Dios. Y al final de mi exposición le dije: pastor, yo creo en el Señor Jesucristo con todo mi corazón. Ni en mi más remota imaginación me veo apartado de Dios, ni dudo, ni quiero apartarme, ni sospecho apartarme. Dios me libre. ¿Qué impide que yo me bautice, pastor? Y el pastor tembló, porque no pedía nada que me bautice.
solamente un estatuto escrito por los hombres. Y me dice, Bubi, bueno, me decía Robert, y es bien posechudo. Robert me dijo. Él era presidente nacional de las Asambleas de Dios. Me dice, nuestro estatuto no me permite, Robert. Pero vamos a hacer una cosa, me dice. Si el Señor te bautiza con su Espíritu, yo te bautizo en agua. ¿Sabe qué? Yo no sé si él supo lo que hizo, pero me bendijo, mi amado hermano, con una bendición sin precedentes para mi vida. Pues yo no entendía, no sabía bien esto que he explicado ahora, ni lo sospechaba. Pero me salí y le dije, bueno, y ahí salí a preguntar, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Porque a mí no me quedaba la menor duda de que el Señor me quería bautizar en agua también. ¿Y por qué no entonces con su Espíritu? Y entonces yo, así, un adolescentito, salí a preguntar y me dijeron, hay una campaña esta noche. Estoy agradecido con nuestros hermanos los colombianitos, porque era un equipo colombiano el que llegó. Estoy en deuda. Vinieron de tan lejos. Era un avivamiento tremendo. Y entonces yo entré ya medio saliendo de las clases que tenía ahí en la iglesia misma. Y entonces el colombianito dice, si su merced quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, pase adelante. Y yo dije, ¿cómo así? Estoy mirando a mis amigos, mi Monpirri colombiano. ¿Cómo así? Y entonces pasé adelante. ¿Y sabe qué? Era increíble, había como unas 50 personas en el altar, todos hablando en lenguas. Mira lo que voy a decirle. Algunos cantaban, danzaban y cantaban en lenguas. Y yo así de cotiojo miraba, ¿no? Pero sabía que era Dios, que era de Dios. Y entonces, mira lo que me decía el pastor, decía, no me mira a mí, decía. Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo. Dígale al Señor, Señor Jesús, bautízame. Y yo le decía, Señor Jesús, bautízame. Si no, el pastor no me bautiza. Y entonces vi como el de la izquierda y la derecha, el de adelante, atrás, todos bautizados con el Espíritu Santo. Y yo nothing. Y pasaba el hermanito colombianito y decía, alabe al Señor, alabe con todo su corazón, dale una oración de lo más profundo de su corazón, y va a rebalsar esa alabanza en lenguas espirituales. Y entonces yo le decía al Señor, Jesús, bautízame, y alababa al Señor, bendecía al Señor su nombre. Escuche bien lo que le voy a decir, yo estoy aterrizando. Y entonces yo sentí que empecé a hablar algo que no era español. Y me callé. Medio me asusté. Me callé y me vino una duda. Escuche bien lo que decir el enemigo, queriendo robar la bendición. Porque escuché como que me digan, no, es medio parecido al de al lado, vos te estás copiando de uno. Entonces yo me quedé ahí medio apagado. Terminó todo y el pastor dice, alguien faltó, que el Señor, miren esta bendición de aquella noche. Todos habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Recuerdo mi madre hermosa, cantaba en lengua. Y le prometo que ese lenguaje no lo sabía antes ella. Yo la vi a mi mamá cantando en lenguas. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces el pastor va preguntando, dice, ¿alguien no recibió? Y su asmen chieu. Levanté la mano, it's me. Y entonces él se acercó y se rió y me miró a los ojos y me dijo, no,
yo te escuché hablando en lenguas. Y vino y me tocó. Me infundió esa fe y empecé a hablar en lenguas, mi amado hermano, y hablar en lenguas y hablar en lenguas hasta ahorita. Aleluya, gloria a Dios. Y le digo, fue de tanta bendición, porque yo era un adolescentito con 1000 trampas del enemigo en mi camino. Y no sabe cómo fue de bendición para mi vida el poder orar en el Espíritu, de cómo me fortalecía en el Espíritu, cómo me permitía luchar, remar en contra de la corriente. Por eso le digo, mi amado hermano, si usted tiene su hijo, adolescente, jovencito, motívelo, ore por él, pídale al Señor, Señor, bautiza a mi hijo, bautiza. Si usted no está bautizado, bautízame, Señor. No pierda esta bendición tan preciosa. Alguien vino una vez y me preguntó, pastor, ¿por qué tendría que yo bautizarme en el Espíritu, el Señor bautizarme en el Espíritu? Y yo, pregunta difícil. Y le digo, ¿y por qué no? Vaya a pensarle. Y se fue el hermano. Cuando usted me diga por qué no, yo le digo por qué sí, le dije, ¿no? Y volvió y me dijo, no hay un solo por qué no. Todo es porque sí. Gloria a Dios. Aleluya. Señor amado, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y en gran manera bueno. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Yo te suplico, Padre,